¿Les gustaría saber lo que es el Design Thinking? Pues le vamos a enseñar. Pero primero te vamos a explicar cómo conocimos el Design Thinking. El Pueblo Unido es una fundación que está legalmente inscrita en las oficinas del Secretario de Estado en California. Esta fundación comenzó en febrero de 2018 por estudiantes Y por su profesor, Robert Bolt. de la escuela Design Tech High School en California. La misma tiene como meta recaudar fondos para continuar apoyando el intercambio de estudiantes entre su escuela Design Tech y nuestra escuela Francisco Manrique Cabrera. A través de la Fundación El Pueblo Unido conocimos la metodología del Design Thinking. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué es el Design Thinking? Bueno, el Design Thinking es un sistema educativo no tradicional basado en pensamiento crítico a través de proyectos. Para poder empezar con los pasos del Design Thinking, primero debemos tener en mente un tema. Este puede ser sobre cualquier asunto en particular, sobre el medio ambiente o la sociedad, no importa. El siguiente paso es tener empatía, en donde entrevistaremos al usuario sobre sus problemas, haciéndole preguntas como ¿por qué? O ¿cómo? Para luego ir al siguiente paso, que es definir. En este paso se define el problema del usuario. Se utiliza la pregunta ¿cómo podríamos ayudar a esa persona? Para entonces resolver el problema. Este paso, que se llama idear, vamos a tener que reunirnos entre todos y buscar una posible solución, ya sea con tormenta de ideas o de la forma más tradicional y fácil, que sería con post-it. Con los post-it, cada idea va a ir en un post-it y se puede pegar en una área amplia, ya sea pizarra, pared o mesa, cualquiera. Y no importa si la idea es loca o la idea más elaborada, al final la idea más loca puede ser la mejor solución. El prototipo es cuando tú das forma a tu proyecto, cuando coge vida este proyecto que tú estás haciendo para solucionar el problema a la persona. El quinto paso de Design Thinking se le conoce como presentar. En presentar es cuando tú le vas a mostrar a tu usuario tu prototipo. En el caso de que el prototipo no estuviese hacia las expectativas de tu usuario, pues uno puede tomar las sugerencias y usarlas cuando regreses a idear. En el caso de que hayas totalmente malinterpretado el problema de tu usuario, pues es necesario regresar al principio de Design Thinking, que es la empatía. Pues yo les voy a hablar sobre la cultura de California. La cultura de este estado no es muy diferente a la de Puerto Rico. Sus hábitos alimenticios son muy parecidos, a excepción de que son un poco más saludables. En alguna de las casas uno se tenga que quitar los zapatos para poder entrar o para subir las escaleras. Otra de las diferencias es el cambio de horario de 3 horas. Yo hablaré del idioma. California y Puerto Rico son parte de Estados Unidos. Lo único que lo hace diferente son su idioma. Puerto Rico habla el español y California habla el inglés. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre nuestra experiencia en el viaje, la cual comenzó cuando escogieron a 12 estudiantes para ir a California a aprender sobre el método Design Thinking. Nosotros teníamos un poco de miedo porque no sabíamos cómo iba a ser todo, cómo ellos nos recibirían y cuál sería su reacción. Pero al contrario, nos recibieron con las manos abiertas y nos dieron todo lo posible para echar hacia adelante el proyecto. También nos enseñaron su método de aprendizaje Design Thinking, la cual creó en nosotros liderazgo y despertó nuestro pensamiento crítico.